¿qué tal? Estamos en un programa más de la guía podcast para los interesados y absortos en King Crimson. Este es el cuarto programa y así vamos a llegar a la tercera etapa de este King Crimson que bueno que en los 70, en la década de los 70 tuvo muchos cambios, mucha inestabilidad y pensamos que esta última etapa, esta última triada de discos que implican Lark Stones in Aspic, Starless and Bible Black y Red son los discos que yo creo que terminaron de inmortalizar a King Crimson en esa época. Vamos a hablar de estos tres discos, vamos a ir por orden. Para eso está aquí ayudándonos, apoyándonos, como siempre, el buen Manuel. Buenas, buenas, buenas. Eso así, que suene bien. Y también nos está Así, acompañando mi aquí voz. en los comentarios, en la nota de color, ahora más que nunca, el bajero. ¿Qué hay? Aquí con harto color. Sí, sí, porque ahora sí le entraste el sol, ¿no? Te fuiste a broncear. Sí, ahora, sí, soy todo un representante de la raza de bronce. Una cabecita olmeca. Ándale. Muy bien. Pues conocemos quién dice yo, porque nos quedamos en que King Crimson se había deshecho, una vez más. Robert Fripp había salido a decir King Crimson no more. Se juntaron para grabar Earthbound por un compromiso contractual y la grabación de ese disco en vivo fue lo último que se supo de Crimson y llegaría el año de 1973 con un Crimson totalmente renovado. Sí, y con una postura de Fripp con Sinfield, una ruptura en la cual él argumenta que pues de plano no se entendían, ¿no? Eso me parece un poco pero, de lo que decía el bajero la otra vez es justamente este disco de Islas, la voz de Burrell, cómo parecía que encajaba todo, ¿no? Y ahora la nueva formación también incluye un nuevo letrista, ¿no? ¿No, Así es. muchachos, jóvenes, niños? Sí. Sí, creo que además de los cambios del personal, el cambio de letrista es bastante significativo. Bueno, en general creo que el cambio de todo, ¿no? El cambio de sonido, el cambio de estilo, eh, ya un King Crimson muy maduro. Pero bueno, vamos a irle entrando por pedazos. Sí, pues realmente ya no podíamos, no sé ustedes qué opinen, pero y retomando un poquito lo que nos dejó Paula Espinosa en la cápsula anterior, ¿no? Acerca del rock progresivo. Creo que precisamente aquí estamos escuchando un King Crimson que tiene poco que ver con el progresivo como ya se estaba dando en esa época, ¿no? Yo creo que es sintomático la misma entrada de Bill Bruford en la batería, porque Bruford se salió de Yes, dado que pues la banda ya quizás no estaba satisfaciendo sus miras musicales, y Yes era uno de los pináculos del rock progresivo. Entonces cuando Bruford se sale de Yes para entrar a King Crimson, yo creo que es precisamente porque la dirección musical ya estaba siendo significativamente distinta, quizás separada de lo que pues pensamos que es el progresivo, o en ese entonces, en el 72, 73, lo que era el rock progresivo. ¿Cómo la Sí, ven? pues creo que la pregunta que quedó en el aire de qué es o qué no es progresivo, yo pienso dejarla toda la vida en el aire, ¿no? Quizá nunca lleguemos a ponernos de acuerdo. El sonido del Crimson de esta etapa, yo creo que ya dista mucho de todo. Ya es una cosa bastante peculiar, ya es un sonido único y encajable en un género, no sé. Cierto. Eh, por ahí, ¿qué opine Manuel, que es fan del progre? El pobre será. Del pobre, El sí. pobre. De pobre de eso. Pues yo creo que los discos más, el primer periodo de Crimson, que hablábamos con La Corte del Rey Carmesí y The Wake of Poseidon, son los representativos, los que más ajustan a estas ideas vagas del rock progresivo, ¿no? Pero creo que ¿cómo decirlo? Esta parte está obedeciendo, digamos, los cambios de instrumentación también nos están invitando a entender, digamos, el género del rock de otra manera. Creo que también habría que pensar que Crimson, que Crimson es un
Es un grupo que también se ajusta a sus épocas. No sé, yo creo que con el paso del tiempo también vamos a ir encontrando elementos que se parecen o que están, digamos, inmersos en un contexto. Justamente este periodo del 73 en adelante se ha hablado mucho del sonido tan asimilado del hard rock, por ejemplo, ¿no? Así es. Ajá, creo que es un Entra. elemento Ajá. importante de esta nueva etapa, ¿no? Ya se aleja de estos sonidos del jazz, incluso de lo que mencionabas, ¿no? Que lo que se consideraba progresivo en esa época. Y ya le apuestan más a un sonido más crudo, más pesado, ¿no? Cercano incluso a la psicodelia, al metal, al rock. Y da la impresión de repente de ser mucho más libre, aunque, bueno, ya cuando entremos a las piezas, sí me gustaría retomar algunas cosas sobre lo que no es tan improvisado, ¿no? O sea, hay estructuras muy complejas que están muy bien definidas, aunque lo crudo del sonido hiciera parecer lo contrario. Así, oye, güey, ¿y el Starless? Ay, pinche vieja. Te puedes acatarla, güey. Sundown, Ashley Faye. Ándale, güey. Cada pinche mano chillando estaría chido. Procura llorar, güey, cuando hablemos de esa. ¿Verdad? Ay, güey, ahora te lo traigo de ostenta, güey. Las de Libertad Lamarque. Sí, en efecto, vamos a ponerlo así en esta perspectiva. Lark Stones in Aspic es un disco que precisamente ya lo mencionaba por aquí Manuel, se renueva con todo lo que eso significa. O sea, el último miembro vivo que quedaba junto a Robert Fripp, que era Peter Sinfield, pues se retira y entra un nuevo letrista, ¿no? Que aparte era cuate de John Wetton, que estuvo en sus bandas anteriores, ¿no? Wetton trae una nueva voz, un bajeo quizás más capaz que el de Boss Burrell, y a la vez los sonidos que ellos acostumbraban trabajar de saxofón, cuando estaba Ian McDonald o Mel Collins, pues es una línea melódica que querían seguir manteniendo como banda. Entonces le entra David Cross, un violinista, y bueno, que también le daba el melotrón. Y curioso concepto, curiosa idea. Dos percusionistas, ¿no? Hablábamos de Bill Bruford y también de Jamie Muir. O sea, esta formación de quinteto, pues es también lo que permite que haya pues un entendimiento diferente de la música, que yo creo que les ayudó mucho a madurarlo. ¿Qué nos dices al respecto, Manuel, de Larks? Bueno, creo que partes de uno de los puntos medulares. Uno, la formación. La formación viene a proponer de entrada un sonido, digámoslo así, contrastante con las versiones anteriores de Crimson. Mm. Ya no hay un saxofón como esta parte melódica fuerte de la banda, sino también ahora entra un violín que curiosamente hace un sonido, o sea, entre Fripp y David Cross, que también llega a tocar el piano y la flauta en Exiles, Uh-huh. tiene, hay similitudes en cuanto a la sonoridad. Yo me sigo imaginando cosas, pues, pero Sí, tú mucho. la parte de estas notas sostenidas con el violín todas se refuerzan más. Se generan atmósferas entre violín y guitarra muy interesantes, mucho antes de los Pentatronics. Uh-huh. Aquí ya se están generando este tipo de atmósferas apoyados con el Mellotron. Hay mucha atmósfera en todo el disco, muy diferente, mucho más, como decirlo, ácidas. Sigue todavía esta atmósfera de psicodelia, pero muy, muy ácidas, acompañadas de un sonido también muy pesado, y creo que lo dijiste de manera muy acertada. Fripp ya no está pensando en una batería, está pensando en percusiones. La batería suena, digamos, sale con el apoyo de Muir y de Bruford, sale de este estándar del sonido de la batería.
estás oyendo percusiones, cambios, mucha libertad, que de hecho el mismo Bruford reconoce que Muir le ayudaba mucho a poder ir probando cosas nuevas. La salida que tiene Bruford de Yes es en parte, según recuerdo de alguna entrevista, porque él se sentía como muy atorado, digamos, en cuanto a que Yes tenía un esquema muy cerrado, donde había poca posibilidad para la improvisación. Y acá, con Crimson, pues pasa todo lo contrario. Y muestras son la serie de conciertos que ya más adelante vamos a ir hablando, que han salido a relucir últimamente, ¿no? Pero, digamos, esos son dos elementos básicos. Y un tercero que a mí me gusta mucho es el sonido de la voz. Creo que es una voz que, bueno, yo creo que es una de mis voces favoritas dentro de la banda. Otra vez esta voz media que tiene un toque, mucha sensibilidad a la hora de estar interpretando las piezas y una capacidad de improvisación en el bajo que se nota durante todas las grabaciones en vivo y en estudio. Cierto, cierto. Esto creo que también es algo muy importante. La voz de Wetton, la voz musical, incluso también el sonido de su bajo, es muy distintivo en el Crimson de esta época. O sea, de hecho, el bajo tiene una presencia súper fuerte. Al menos Sí. en este disco, es una gran presencia la que tiene el bajo. ¿Qué nos dice aquí nuestro especialista bajero? Pues se nota la diferencia del disco anterior, ¿no? De la incursión de Bob Borrell a este paso de John Wetton, que ya es un bajero tremendo, ¿no? Ya incluso se nota más eh, la libertad en el proceso creativo del bajo, a diferencia del disco anterior, casi que Fripp le va diciendo a Bob Borrell que tocar. Y creo que en general todo el disco tiene esta característica, ¿no? A diferencia de las producciones anteriores en donde la mano de Fripp se ve muy marcada, aquí ya hay a mi impresión, un Fripp más alado y aprovechando las personalidades fuertes de cada uno de los miembros, una forma de explotar más cada instrumento, ¿no? Creo que eso es lo que hace que también el disco tenga un sonido tan pesado en el sentido de cada instrumento, ¿no? En los discos anteriores hay mucha instrumentación con muchos músicos invitados, pianos por acá, muchas cuerdas, muchos alientos. Y aquí, bueno, ya en esta formación de quinteto, más limitado al expertise de cada instrumentista, hace que se haga un disco tremendo, ¿no? Para mí es el Dark Stonks es de los discos más fuertes, ¿no? E incluso no tan digeribles para un espectador promedio. Sí, son eso, músicos muy pesados en su ejecución, muy, ¿cómo decirlo? No sé si experimentados, pero virtuosos, vaya, y al mismo tiempo que creo que tú le das en el clavo, Ariel. Hay composiciones aquí de King Crimson que ya no nada más tienen que ver con una o dos personas, ¿no? Aquí ya tiene que ver Larkston Synastic, la primera parte es una composición de todos ellos. Todos ellos están componiendo Larkston Synastic. Que por cierto, sí saben más o menos de qué habla, bueno, a qué se refiere el título. No. A ver, ¿Puedes cuéntanos. ilustrarnos? A Por ver. favor. No, Pablo sabe, Pablo sabe. Oh, sí o no. Oh, No, que yo la. no sé, no, sí sé. No, es un platillo, es un platillo de un, ¿cómo decirlo? Basado en las lenguas de pajaritos, De preparados en alondras. elástico. Es inglesa, son los ingleses, es un platillo inglés, eso no entiendo. Ah, mire. Pero sí, y es muy curioso, digamos, es una super banda esta de King Crimson. O sea, junta gente muy, muy talentosa, muy, muy capaz, y eso es algo que ya no vamos a dejar de ver de aquí en adelante. Lo vimos con un Lake que con el tiempo se convirtió en Greg Lake, pero que era muy jovencito en King Crimson.
Y acá ya vemos, salvo la salida de Slinfield, gente muy, muy talentosa. No digo que el nuevo, digamos, escritor no lo fuera, sino que más bien venía como de otra tradición y que también su renombre no era tan pesado. Richard Palmer James creo que esta idea de Superband es muy diferente, por ejemplo, a lo que pasó en los 60 con la crema. Bueno, más bien parecido, perdón, mejor corrijo, porque son 3 músicos súper talentosos que también están apostándole a la improvisación. Y acá con Crimson hay una cierta base estructural donde pueden ir improvisando todo el tiempo, pero también se nota la precisión en la cual todos están perfectamente por su lado y perfectamente contribuyendo a la banda. Sí, eso me parece un elemento característico de esta época, ¿no? No solamente del disco, la aparente libertad, que era algo que estaba comentando hace un momento, ¿no? Sí. Hay una estructura muy bien definida y que creo que también es una forma en la que empieza este Crimson, que es más arriesgado en cuanto a la armonía, en cuanto a la melodía y sobre todo a la métrica. Larkstonks es una pieza que trae unas métricas brutales, ¿no? Unas amalgamas de compases en donde algunos instrumentos llevan unos compases y otros a la vez llevan otros compases, se encuentran, se van cruzando. Me parece incluso hasta como un tipo de persecución, que es una idea que se continúa y se va madurando a lo largo de todos los discos que le siguen a esta etapa, ¿no? Después lo van puliendo, ¿no? En cuanto a los sonidos, pero la idea me parece que aquí es en donde se empieza a concretar, ¿no? Ya salir de métricas más convencionales que quizá tenga que ver con esta idea de Bruford de cambiar de Yes y siendo admirador de Crimson, incorporándose, ¿no? Yes es también de mis bandas favoritas, sin embargo, en métricas es un poquito más rígido a este Crimson de esta etapa de Larkstonks, y creo que se nota como pues hay una completa libertad de experimentar con los tiempos, con los compases, las métricas, y estas pues bueno, inmersiones de cada instrumento en diferentes tiempos, ¿no? De repente el inicio ahí estos juguetitos de Jamie Muir y de repente la entrada del violín de Cross, ¿no? Ahí de repente empiezan a hacer unos juegos de compases. Parece que es una introducción así como muy libre, pero tiene unos compases marcadísimos y muy complejos. Y bueno, cómo va evolucionando la misma pieza, ¿no? Haciendo unos cambios brutales en los tiempos. No sé, me imagino una partitura de cada instrumento bastante compleja. O sea, algo bastante divertido en el papel también, ¿no? El ver las partituras, como dices. Porque sí, precisamente Larkstonks, que es parte 1 y parte 2, con la que cierra el disco la parte 2, pues son piezas, aparentemente la Larkstonks parte 2 es una pieza un poquito más musicalizada, un poquillo menos experimental, y sí obedece a esta evolución que va teniendo el disco, ¿no? O sea, personalmente creo que es uno de esos discos en donde cada una de las canciones que están grabadas puede ser un clásico, ¿no? Tenemos ahí Easy Money, por ejemplo, que es una rola de esas que se siguen tocando y que pareciera extraviada en la discografía de Crimson. Sí, y aparte a ver, no quiero que se me escape esto, pero esta formación es una formación donde todos están, ya está un poco dicho, pero ya todos están contribuyendo al parejo, o sea, nadie se queda atrás en la banda. Posiblemente se hable muy poquito de Jamie Muir, pero Jamie Muir creo que es un elemento muy importante en el transcurso de estos 3 discos. Digo, de este disco, fue el único del que estuvo. Sí, porque después creo que se fue a meditar y no sé qué tanta cosa. Se volvió monje. Monje, exacto. Sí, el güey dejó de asistir nomás a los ensayos y ya luego supieron que andaba en el monasterio. Pero sí, continuó. Exacto. Pero creo que esta posibilidad de libertad, incluso de sonidos, de estar probando sonidos de varios tipos, me recuerda un poco incluso a lo que surge después o
casi de manera paralela al movimiento de rock en posición, que va para otro lado, pues, pero esta búsqueda de sonidos en donde parece que no hay nada que hacer, con instrumentos o cosas que no hay nada que hacer, y aquí lo sacan. Hay un silbato por ahí que también se toca, y esto le permite a Bruford todavía abrir más su abanico de posibilidades. Aquí entonces Bruford puede tocar y tocar, e incluso ser apoyado de repente por la misma batería que también está tocando Mule, ¿no? Todos se sienten apoyados, todos están apoyando aquí, entonces creo que eso permite que este disco no tenga desperdicio. Curiosamente, a pesar de tener 2 baterías, también hay una pieza sin percusiones. El libro del sábado es una pieza que parece bellísima, que no tiene una sola percusión. Es dueto, ¿no? De Wetton y Fripp. Sí. Y por ahí hay un violín de David Cross. De David Cross, también ahí haciendo ruiditos. Sí, y al final están como entrecruzando la melodía de la voz del violín con la melodía digámoslo así, de la voz también de la guitarra. Me parece muy interesante esto. Y también la otra, el sonido de Fripp, aquí ya se ve mucho más pulido, ¿no? En todo el riff, en todas las partes que está haciendo Fripp en Dark Stones y Aspic son cosas que vamos a ir encontrando en el resto de King Crimson. Se van a encontrar muchísimo, y este sonido de fuzz que él se ha negado a dejar y que le ha funcionado bastante. Sí, y creo que ahí también completar un poquito el sonido, cómo se define en cuanto a Fripp, de el uso de la Wolfgang, ¿no? Que es una escala que se vuelve muy característica en su sonido, ¿no? De repente da una sensación de salir de las armonías, sin embargo va creando las mismas armonías con estos arpegios de Wolfgang, y le da el sonido característico que igual de aquí para adelante, ¿no? Sí, ya no lo deja. Sobre todo creo que sí, ya no lo deja, y se ve muy marcado en las evoluciones que tiene la misma Lark Stones, ¿no? A lo largo de las diferentes partes que se van grabando. Creo que para mí es un estandarte esta rola, ¿no? Lark Stones en cuanto al sonido de Fripp. Sí, es verdad. Sí, es cierto, porque también lo que nos dicta aquí con Lark Stones es no solamente una pieza experimental con una riqueza de sonidos bárbara, ¿no? Ya lo hemos estado platicando, pero que en realidad es un disco muy completo, ¿no? O sea, lo que te arroja es un Crimson que ha dejado la inestabilidad atrás, que ya no suena a muchas cosas como el Islands o el Lizard, que a pesar de que hemos dicho que son discos que están muy padres o que nos gustan, tienen esa aura de inestabilidad. Aquí hoy es una banda en forma, con todo y que se les peló Jamie Muir, hoy es una banda bien en forma, ¿no? Entonces, sí, muy macizo el sonido. Sí, a ver, voy a hacer una corrección aquí, pero Fripp ya está empezando a trabajar con la idea de los Frippertronics en esta época, en los 70, 73 más o menos. De hecho, por ahí es donde también saca el disco con Brian Eno, No Pussy Fudding, que es un disco, digamos, Fripp parte de la idea del trabajo de la grabadora, de la cinta esta, la Revox, que la usó, me acuerdo, creo que hasta los 80s, para hacer los sonidos de Frippertronics. Sí. Y creo que esto, no sé, no estoy seguro, pero tal vez lo podemos escuchar un poco más en Exiles, que hay una serie de samplers y sonidos también muy peculiares en esa pieza, que también parece también una pieza muy bonita, también muy ácida, muy ácida, pero que aterriza en una melodía preciosa con la voz de Wetton. Sabes que también en Book of Saturday se escucha un poquito la idea del Frippertronics, en la parte del solo. El solo al revés, ¿no? Ajá, ándale, que está al revés, que pues a mí me recuerda mucho, digo, ya obviamente con todas las épocas, ya hablando de todas las épocas, pues estos efectos que le gustaba hacer con su Roland a Adrian Belew y al propio Fripp en el Crimson de los 90, que son entonces parte de su, como ya dicen ustedes, ¿no? El sonido sello de Fripp, ¿no? Y hablar de los Frippertronics también va a ser algo bastante interesante, pero sí es en esta época cuando entre discos, cuando graban el No Pussy Fury con Brian Eno, y precisamente eso nos lleva, si ustedes gustan, al siguiente disco de esa triada,
que es Starless and Bible Black. Fíjate que yo tengo una experiencia bastante curiosa con este disco. Eh, por ahí de hace algunos ayeres, cuando yo empezaba a incursionar en la música, pues bueno, muy convencional mi gusto, ¿no? Y de repente conozco un compadre que me muestra este disco, es el primer disco que yo escucho de King Crimson y me vuela la cabeza, ¿no? Es algo así impresionante, no te lo puedes tragar en un solo bocado, ¿no? Precisamente ya este sonido muy pesado, ya más definido de la evolución del Ark Stonks. Y que bueno, yo no me entero hasta después que muchas rolas son grabadas en vivo, editadas y mezcladas con grabaciones en estudio, pero muy bien trabajado, ¿no? O sea, es una pieza que a mí se me hace muy trascendental en mi vida, ¿no? La forma de cambiar un paradigma de música convencional a estas obras impresionantes. Sí, bueno, yo nada más quisiera agregar precisamente que siendo el segundo disco, ya no tienen a Jamie Muir, recordemos, ya son un cuarteto, se trabajan Ya como se fue al Tíbet o no sé a dónde. quién sabe dónde se fue a un monasterio ahí mismo en Inglaterra el güey, pero pues, por locochón, ¿no? Entonces, Bill Bruford lo que sucede es que él se queda incluso con las percusiones y la batería de Muir. O sea, ese güey dejó todo tirado ahí. Entonces, Bruford se queda con ello y le permite también experimentar al respecto. Y se vuelven, de hecho, una banda más experimental, más de su sonido en vivo. Bueno, me parece que personalmente es un disco, yo creo que fue de los más difíciles para mí escuchar. Está lleno de contrastes, las piezas sí se oyen de una banda que se entiende bastante bien en lo estructural, Ujú. pero también me parece un poco ambigua en algunas piezas, las partes de improvisación. Um, de repente parece que están un poco no tan afianzadas en algunos momentos. Pero también entra el contraste de esta pieza que está muy sólida, de The Great Deceiver, y por otro lado, esta que me parece brutal, que es se me fue el nombre. Con el lamento. Se me fue el... No. Bueno, esa es una pieza bonita Fracture. de Nate Rush. Fracture. Sí, pues Exacto. Fracture, ajá. Es una pieza pesada, que digámoslo así, o sea, que va a estos tonos tan queditos, que te obligan a estar así como en un momento de mucha contemplación y de repente llega un momento en que se vuelve extremadamente saturada, ¿no? Uh-huh. Me parece muy interesante esa pieza, me gusta y al mismo tiempo, yo me acuerdo en algún video donde fui todavía en los 80 ya con la nueva formación de esa época, ajá, exacto, que se parece a Raúl Velasco. Uh-huh. Pero el Flip ensayando la pieza solito, nadie lo está acompañando, solamente está tocando este riff que es extremadamente complicado, muy elaborado. Y también creo que tenemos que acordarnos que es posible a este proceso de afinación que trae en su guitarra, que es, parece que está afinada en do sostenido, no me acuerdo bien, siendo que la convención de afinación es en mi la sexta nota en mi, la primera nota en mi, y de ahí se va reacomodando la formación en el quinto texto, pero esta me parece un estilo de afinación que permite hacer lo que es Fripp, y aparte la técnica percutiva, que aquí está clarísimo para dónde le está tirando Fripp también con eso, ¿no? Notas muy punteadas que en realidad cambian muy poquito o no cambian entre nota y nota hay variabilidad en la velocidad de cada una. Son blancas o corcheas, dobles corcheas, pero suenan de una en una, todas parejitas. Lo único que cambia es la melodía. Sí, mucho trabajo de la mano derecha, ¿no? Para percutir las cuerdas, para barrerlas, etcétera. Ahí Fripp yo creo que también define ese sonido que lo va a acompañar para siempre, ¿no? Se ve que ha aprendido otras cosas. Sí, incluso que es también un referente ya para los guitarristas de aquí en adelante, ¿no? Ya este sonido exageradamente definido de Flip en esta época Sí, influye hasta el mismo Adrian Belew, ¿no? así es.
es como reafianzar también en este disco este sonido pesadote que ya venía dándose en la banda, e insisto, con la contemporaneidad del surgimiento del hard rock, que aquí estaba ya con mucha fuerza, donde Sí. incluso bandas como Queen, por ejemplo, también ya están agarrando este sonido de mucha guitarra y más, y, digamos, pesado, ¿no? Sí, y bandas que ya también lo habían consolidado el sonido Claro. hard rock, ¿no? Como estaba Black Sabbath, estaba Led Zeppelin, que pues sabemos, ¿no? Que pues eran puntales en lo que significaba el hard rock. Y creo que es que donde Crimson, para la época no se queda atrás, pero propone. Sí, y dentro de esta proposición, el escapar del sonido de guitarra convencional de esa época, ¿no? En donde estos grandes guitarristas empiezan a ver estos héroes, en donde hay muchos riffs, hay muchos acordes, muchos acompañamientos en terceras, pero Fripp sigue manteniendo estos sonidos más, ¿cómo llamarlos? Bueno, esto que estaba hablando Manuel, ¿no? Estos punteos, estos juegos en 16avos, y que no necesariamente te habla de un riff que se va repitiendo, ¿no? Sino que va en una línea melódica bastante poco convencional. Y Sí, es lo que marca la diferencia con el sonido de otros grupos dentro del hard rock, ¿no? Pues sí, sí, y también esta parte que Pablo mencionaba, no deja de existir este bajeo de Wetton con muchísima presencia. Insisto, todos acá no tienen pierde, o sea, para donde quieras escuchar al que quieras escoger, en realidad llega un momento en que corres el riesgo de perderte porque empiezas a ver el trabajo de alguien, de alguno de los otros integrantes, sí, aíslas a los y otros. regresas. Sí, y es complicado porque es un trabajo muy, muy complejo el que se está escuchando, muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy entendido entre ellos. Sí, es una apuesta muy, muy cañona, ¿no? Porque no estamos hablando de nos vemos en tal compás, ¿no? O sea, todos saben lo que están haciendo, pero Sí. pareciera que están dentro de un vórtice de improvisación, ¿no? Pero está todo bien definido en los esquemas de la rola. O sea, sí te habla de, de unas características de instrumentistas brutales, ¿no? O sea, que en ningún momento se nota que se estén perdiendo o que ya no sepa para dónde va el otro. O sea, para mí se me hace una alineación brutal, ¿no? Puro talento. Y está más que demostrado en este disco, por cierto. Eh, salen libres de cualquier problema que puedan tener en ese entendido, en ese mutuo entendido en el que no hablan, pero que se escuchan muy bien. Y eso nos lleva entonces a pasar al último disco de esta formación, que pues ya en vez de cuatro eran tres, nada más quedaban Wetton, Bruford y Fripp. Y que bueno, vamos a comentar aquí, acompañados, ya los Frippertronics ya habían comenzado a sonar en esta época, en 1974, el disco de Brian Eno con Fripp. Y bueno, ¿qué nos dice al respecto, Manuel? El trabajo de Fripp en esta época me parece muy interesante porque, digamos, esta formación con Brian Eno viene reflejando ese tiempo después, cuando sacan The Evening Star, se vuelve a hacer este trabajo de atmósferas, pues, queda muy, muy en evidencia el gusto de Fripp por hacer trabajos, digámoslo así, con las atmósferas, con lo que generalmente son considerados fondos, ¿no? En otras estructuras musicales, en otros géneros musicales, Fripp lo que hace es ponerlas al frente, Uh por -huh. un lado. Y también esto se empieza a desarrollar un poco en un trabajo que es un proyecto muy bonito, muy interesante, con puros músicos que hacen música atmosférica. Creo que salió en 2015, no, salió hace como 10 años, perdón. Espérame, es que me estoy tratando de acordar. El Slow Music Project, Ah, sí, donde sí. está también Uh-huh. Héctor Sassou, donde también está Bill Griffin, que ahora tocaba la batería con Crimson y ahora ya se fue a los teclados, sobre todo a tocar melotron. Uh -huh. Y eh,
y bueno, sus proyectos alternos. Uno de ellos, curiosamente, es un proyecto muy interesante, muy bonito, con, con David Cross, y es un proyecto que está basado en las melodías que había propuesto David Cross para la música que hizo con Crimson, que se llama Starlight. Y es un proyecto bien interesante donde están tocando Fripp y David Cross. Es un disco que será 2015 o algo así. Y en serio, vale mucho la pena. Luego, ya me estoy adelantando un poco, pero el trabajo de Fripp con atmósferas es innumerable, ¿no? Hasta en este concierto donde estuvieron llorando Pablo y Ariel cuando fueron al G3, que estuvieron Satriani, Steve Perry y Robert Fripp. Uh-huh. Sí, totalmente provocador Fripp tocando puros, lo que ahora ya no son Flippertronics, sino Soundscape, donde pues todo el mundo le chiflaba en México porque estaban desesperados porque Fripp no se echaba ni un solito. Media hora de ¿no? media hora de no, Soundscapes. Sí, fue medio de Flippertronics, y donde Fripp terminó diciendo que habían sido uno de los mejores conciertos en los que él había tocado, ¿no? De esa gira. No, pues sí había gente chiflándole y todo, ¿ah? Pinches irrespetuosos. Sí. Y el mismo Pablo callando a la gente que le chiflaba, sí, ¿no? Sí, a huevo. Cállense, déjenlo, oigan, disfruten. Ya sacaron esa grabación. Esa grabación está en la página de Discipline Global Mobile. Y sí se escuchan los chifliditos de fondo. Sí, claro, los claro. Dejó pues es que no eran chifliditos, eran chifliditos. Sí, eran las... O sea, habíamos 3 callados ahí, como regañados. Sí. Éramos 3 que le estábamos escuchando, ¿no? Nosotros estaban esperando. Sí, y Pablo y el bajero abrazados, llorando. Bueno, pues no es para menos. No, pues no es para menos por Pablo, lo dices. Pero bueno. Bueno, regresando, pues también es la época donde, digamos, ahora lo vemos, el registro de conciertos y de improvisaciones que se hacen en esta época es impresionante de parte de... Es tal vez la más documentada de toda la historia de Crimson, ¿no? Sí. Pero también donde hay una gran cantidad de improvisaciones. Uh-huh. Es donde más hay improvisaciones. Y bueno, ¿por qué no hacerlo aprovechando esta super banda que había? Yo creo que a la par solamente Pink Floyd en sus inicios con Syd Barrett se ajustaba a esta variedad de improvisaciones tan largas, y antes también con la Crema. Pero Crimson aquí en este caso pues tenía un talento musical donde podían improvisar muchísimo dentro de piezas o incluso en piezas que no estaban programadas como tal. Entonces, sí, no, incluso las improvisaciones que se vuelven rolas en discos, ¿no? Dada tal magnitud de las improvisaciones. Que les hacen sus detallitos para que quedaran como canción, ¿no? Ajá, sí. Bueno, como canción la denominación no sé si sea la correcta, sí, pero son piezas claro, de un disco. Sí, es difícil, pero ajá. Incluso, de hecho, bueno, regresándome un poco al Starless and Double Black, donde de repente ahí es por instrumentación en The Mincer, por ejemplo, y se oye de repente la voz de Wetton cantando ahí un fragmentito, ¿no? Pero digamos, aterrizando el Red, a ver, ustedes me sabrán decir mejor, parece que hay piezas que incluso en el Red sonaban desde el Starless and Double Black. Sí, porque eran como parte de la gira, ¿no? De hecho, está la rola que abre el lado B, Providence, que por cierto para mí es una de las mejores improvisaciones de la historia de la banda, viene de una serie de conciertos. O sea, sigue habiendo esta idea de meter en los discos las improvisaciones, darles las más cuidadas, digamos, y darles esta forma como de pieza, como dice el bajero, pieza del disco, para que tengan una pues, como cierta congruencia con el propio disco. O sea, es mitad grabado en estudio y mitad en concierto como el Starless, ¿no? Entonces, desde esta época es cuando data todas estas improvisaciones que pues las hemos visto documentadas en el Collectors Club de King Crimson. ¿Cuántos conciertos hay, Manuel? ¿Cuántos hay? Pues déjame pienso.
Deben de ser alrededor de 35, 40, yo creo. Casi Son, la son mitad, ¿no? muchísimas. Sí, sí, es que hay demasiadas. Y que digo que incluso también eh, algunas parecen como muy semejantes y algunas otras se fueron a esta serie de recopilatorios de conciertos de Fripp, Sí, sí. pero los conciertos así en limpio me parece que es una cantidad así de enorme, ¿no? Estabas hablando de un total de 119, más o menos, Más o hasta menos. donde llevaban la cuenta la Wikipedia. Estábamos hablando de eso, de una cantidad inmensa, que insisto. En la historia del rock no se ha hecho un recopilatorio tan impresionante y mucho menos una presentación de conciertos. Ya quisieran los Stones, por ejemplo, los Beatles, que hubieran sacado esto en un solo paquete, ¿no? Sí, Pero, claro. pero, pero Crimson no, Fripp agarra y manda todo el paquete de conciertos, porque pues él está muy fiel a su idea de que esta es una banda a escuchar en vivo. Yo creo que él estaba muy contento con esa idea, ¿verdad? De esto que tú mencionas. Porque no es gratuito que haya tantos discos en el Collectors Club, en las subidas en la página de GM. Incluso algo que se nos ha estado pasando un poco es hablar de estas ediciones de aniversario, que en cajas contienen, creo que la caja de Starless en Bible Black es de 27 discos, creo, si no me equivoco. Uh-huh. O sea, Algo así. 27, sí, 27 conciertos, ¿no? Está la caja de Road to Red, que es el camino a Red, porque como sabemos no hubo, la banda se deshizo, ya no No hubo hubo, gira de uno con Red. Ajá. ajá, entonces el rumbo a Red son 20 discos, ¿no? 20 CDs que acompañan al disco original, de conciertos, de lo contento que está Fripp con esta banda, ¿no? La caja de Lark Stones tiene 13 CDs. Entonces nos habla de cuánta música hay realmente, que retoma algunos que ya se habían editado, pero cuánta música hay realmente de este King Crimson. Sí, y de grabaciones eso, pero bueno, a ver, también yendo un poquito bueno, no sé, Ariel, ¿quieres decir algo? Pues con respecto a esto de las No. improvisaciones y de los conciertos, pues bueno, aunque no nos llevaron a este último concierto, Mm, ya, ya eh, ves. pues bueno, el mismo Fripp hasta la fecha hace poco vi un video que subió haciendo una declaración al respecto de qué tanto se conoce a la banda, ¿no? Precisamente por este instinto de hacerla una banda de concierto, ¿no? Aunque en estudios es una cosa impresionante. De repente dice, ¿no? Si tú has ido a un concierto de King Crimson, pues, bueno, déjame decirte que no tienes idea de lo que es King Crimson, ¿no? Si has ido a 2 o 3 conciertos, pues, quizá crees que tengas una idea, pero con él, ¿no? Si has ido casi a todos los conciertos, pues, ¿quién quita y tampoco, ¿no? Oh, Entonces, eh, ahí les recomiendo que vean esa declaración, está en el Face de TGM. Y bueno, nos habla precisamente de cómo le apuestan a esta libertad en los conciertos, ¿no? A esta atmósfera que se crea de algo que ni siquiera entra en un género, ¿no? Y en los conciertos se demuestra. Y también qué bueno hablar de esta parte de las improvisaciones, porque justamente en Red está, digamos, una de las piezas emblemáticas de todo King Crimson, que es ujú, Starless. toda su historia. Con esa cierre del disco. Sí, de hecho, con esa cierra el disco, es un disco, digamos, no muy largo, pero Starless es una pieza que se venía probando desde los conciertos, desde antes de que saliera en Ujú. un disco de estudio, y eh, creo que es muy interesante también retomar esta idea de Fripp de hacer estos preparativos de de sus conciertos antes de sacar un disco en estudio, ¿no? Más bien parece que generalmente se hace como al revés Crimson a lo que se hace el resto de las bandas, ¿no? Sacas un disco y lo presentas en vivo para promocionarlo. Más Ujú. bien parece que acá el disco en estudio es una promoción de los conciertos, del trabajo que se hizo en conciertos. Sí. Tal vez es una pieza impresionante, es una pieza
que tiene todos los elementos característicos que hemos mencionado aquí en Crimson, desde el uso del melotron, la voz de Wetton, el compás extraño, las armonías rarísimas, y una pieza larga y cansada y con muchas, digamos, con un crecimiento digamos así, de una paranoia, de un sonido pesado, cuando están trabajando el bajo y la guitarra en un compás de, ¿qué serán? 13, 16 3 octavos, ¿no? 3 octavos, sí, algo así, que también no necesariamente está en la nota precisa todo el tiempo, hace pequeñas versiones flip y empieza el trabajo de Bruford muy a la Jamie Muir, improvisando con sonidos muy, muy extraños que salen de lo que es la digamos, la característica común de una batería. Estamos hablando que Bruford es uno de los para mi gusto, uno de los mejores bateristas del rock, de la historia del rock. Uh-huh. Y que, digamos, es de los pocos que tiene la cualidad de hacer grandes melodías con la batería, que es muy, muy inusitada, que yo en algún momento de estas bandas, entrecomilladas, de progresivo, pues solamente me acuerdo así de manera muy rápida, muy inmediata de Carl Palmer, de Emerson, Lake and Palmer, que por cierto, pues él empezó a los 17 años, ¿no? Bruford ya más madurito, digamos. Pero acá un Bruford que está haciendo una calidad melódica que va desde el Last Dance in Aspic hasta el Red, y después en los 80s. Y tan solo en esos 5 años... que hablamos. Sí, no, nada más una pequeña nota, esos 5 años que le sirvieron de receso a Bruford, pues se dedicó al jazz, ¿no? Porque era ya lo que... Su siguiente paso, a donde la música lo estaba llevando, era hacia el jazz, esa libertad y esa imaginación de la que él siempre pudo presumir con las baquetas. Bueno, pues lo llevaron a esos rumbos. Eso era lo que quería decir. Disculpe usted, señor. Discúlpeme. Sí, no, era precisamente por favor, donde iba, ¿no? La bueno. tendencia de Bruford al jazz, ¿no? E incluso, pues se nota en los discos de Yes, ¿no? Esta influencia jazzista en la batería, en los primeros discos de Yes. Y que bueno, después se madura mucho el trabajo, ¿no? Del mismo Bruford con su banda. ¿Cómo se llamaba? ¿Earthbounds o cómo? Earthworks. Earthworks, ajá, ya con este sonido más definido en el jazz, pero sí creo que la capacidad de hacer no solamente una base rítmica, ¿no? Sino hacer todo un mundo musical con su experiencia, ¿no? Y con su peculiar forma de tocar, e incluso lo que mencionabas, ¿no? La herencia que le deja el mismo Jamie Muir. Sí, no nomás le dejó los juguetitos, sino esta influencia de la libertad de tocar y de acoplar sus ideas a un conjunto, digamos, un conjunto de gente que también trae como la misma idea sobre estructuras y libertad. Sí, Jamie Muir les dejó eso, ¿no? Venía de ese background también muy hermanado del jazz, de la música experimental, ¿no? Él tocaba con Derek Bailey. De la improvisación. Sí. Ajá. Entonces, más o menos... Y bueno, que en la época hay mucha de esta música experimental, ¿no? Ya dentro del jazz ya hay muchos sonidos fusionados. Return to Forever, creo que ya por ahí estaba sonando. Ya estaba sonando. Ya, ¿verdad? Con Corea, Stanley Clarke, ¿no? Ya haciendo unos sonidos también bastante experimentales dentro del jazz. Sí. Y que bueno, yo creo que la misma época les exige, ¿no? El aventurarse más, el experimentar. Y bueno, con esta alineación en red, puta, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Sí, porque se viene un sinnúmero, sí es cierto, que bueno, porque estamos muy clavados hablando del sonido hard rock de Crimson, pero nos olvidamos de lo que hay en el entorno, en ese sentido de la Mahavishnu Orquestra, de McLaughlin, ¿no? De Brand X, de Brand X, Weather Report. Sí. Weather Report, exacto, y de... Sí, bueno, es una época que hay que entender también, digamos, yo que soy mucho más joven que ustedes dos, que hay un crecimiento. Si los 60 hablamos de las revoluciones musicales, aquí hay un crecimiento y una consideración de esa música, de esas
de esas experimentaciones ya están muy consolidadas y salen estas super bandas haciendo por todos lados lo que se les ocurre. Yo creo que los 70s en ese sentido son todo un reto para destacar en todo este ambiente de una explosión musical y de grupos muy sólidos, de músicos extremadamente virtuosos, ¿no? Desde digamos, los más comerciales que estuvieron, como Phil Collins, ¿no? Tocando con Brand X, estuvo con Brand unas X, cosas impresionantes. Sí, o todo lo que es la Mahavishnu, o Chick Corea, como ustedes hablan, y bueno, pues por ahí también van los jazzistas, ¿no? Con Miles Davis a la cabeza. Está John McLaughlin, también, claro, Aldi Meola, y Jan Hammer en este teclado tan curioso, y bueno, y los progresivos también, ¿no? Emerson Lake and Palmer. O sea, hay todo un mundo donde Crimson está, digamos, planteando su propuesta que digamos en cierto sentido pues se deja absorber por esto, pero al mismo tiempo también arroja sus particularidades, como lo que hablábamos con estos músicos, que es muy difícil también que se hagan cosas como las que ellos han venido haciendo. Insisto, esta banda que a pesar de este contraste de integrantes, hay una dirección que parece ser que nos lleva un paso adelante a veces Fripp, ¿no? Sí. Como lo decía en algún momento, que juega con nuestros sentimientos. Hay mucha claridad en las direcciones que toman la banda de King Crimson. Siempre bajo la dirección de Fripp, lo sabemos. Aún así, bueno, uno no puede evitar pensar que el rock se quedó medio huérfano cuando King Crimson se deshace. No en un berrinche frippiano de unos meses, ¿no? Sino que ahora parecía definitivo. Entonces Red sería el disco que cierra la época de Crimson. El año entrante, en 1975, sale el disco USA, un disco en vivo, ¿no? De grabación de 2 días de conciertos en los Estados Unidos, en la gira de los Estados Unidos. Y queda como el testamento, ¿no? Queda como lo último que se sabe de King Crimson de forma comercial para esa época. Entonces, estamos hablando con esta tercera etapa que probablemente sí estamos escuchando. En ese entonces parecía que estábamos escuchando lo último de King Crimson. De allí, pues todos se dispararon en distintas direcciones, ¿no? Sí, por supuesto, y cada quien toma su rumbo también, bueno, sí, en sus trabajos, donde parece que King Crimson se termina para siempre, Sí. Y que cierra con broche de oro todo un ciclo. Este ciclo se termina, digamos, Crimson mucho antes de que acabe la década, pero cierra con este discazo, ¿no? Es Red, con una de las piezas que Fripp tampoco ha dejado de tocar en ningún momento, y que se ha ajustado a todo el personal que ha circulado desde que se tocó esta pieza. Yo me acuerdo por ahí uno de los Collectors Club se toca Red y se toca sin la melodía principal, porque Fripp está solamente haciendo las armonías de la rola. Sí. Y luego otras piezas que quedan ahí un poquito más perdiditas, como Fallen Angel, pero que también sigue manteniendo Fripp la idea de meter improvisaciones en los discos, en las producciones. Y por ahí me acuerdo que había un errorcito en la batería de Bro, porque apenas si se escuchaba ahí un golpe la tarola, que fue una mera curiosidad por ahí que llegué a escuchar alguna vez, a ver si la pueden. Vamos a checar, yo la verdad no lo había detectado. En esa pieza, pero bueno, digamos, es impecable el trabajo de Crimson en este disco. Yo creo que sí, me parece un disco muy redondito y con una portada muy sencilla, ¿no? Sí, cambian, ¿no? Creo que es la primera portada y probablemente la única donde puedas ver en ella a los miembros de la banda, ¿no? Sí, de hecho sí. Sí, de los álbumes en estudio, sí. Sí, claro, los de estudio. Allí en este punto, cuando Crimson ya se termina, digamos que termina en lo más alto, cierran su historia musical con una de las canciones más hermosas que se hayan hecho, Starless and Bible Black. Bueno, Starless, se llama Starless. Starless. Ajá, Sí, y bueno, podríamos decir que
con esto estamos cerrando este programa, pero que también nos queda, bueno, todos lo sabemos ahora, que el rumbo que tomó Crimson como cuando regresaron, ¿no? Con otra reestructuración, algo increíble que pues ya lo vamos a tener oportunidad de comentar en el siguiente programa. Pero de momento pues le agradezco aquí al bajero que nos ha estado apoyando con la nota de color. Bajero. No, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, como conclusión, creo que es la etapa más visceral, ¿no? Creo que está muy evolucionado en este sonido. O de hecho, yo creo que es algo que retomarán más adelante, ¿no? El final de King Crimson en esta época influye mucho para la siguiente, ¿no? Porque la siguiente etapa no iba a ser King Crimson, iba a ser otra banda, ¿no? Y por ahí, Discipline, ¿no? Sí. Que bueno, pasan más el nombre al disco y pues bueno, yo creo que por el sonido, el mismo instinto de Fripp dice, no, pues esto sigue siendo King Crimson, pero ya se verá más adelante. Así es. Y también, pues con los comentarios de inoportunos siempre de Manuel. ¿Qué pasó? Que nada, güey, pues ya estoy despidiendo el programa y tú con tus boñigueses. Te vale madres, güey. Es que fío cogor. Bueno, por lo menos tuviste decencia de quitar el audio, mientras escuchábamos tus chapuzones, güey. Pinche diluvio. Bueno, sí. A ver, Bueno. ¿pero qué estabas diciendo, Ariel? Pues bueno, ya la conclusión, ¿no? De que se acaba Crimson. No los oigo. Y empieza después una nueva banda. Que no iba a ser Crimson, pero que al final de cuentas es Crimson y que eso se hablará después. O lo hablarán después. Ya se está despidiendo el bajero. Ya se está no te despidas, aviéntate de los 80s. Es que es la época que menos me gustan, pero va, chingues. Eso. Luego la de los 90s y luego el concierto que nos fuimos. Ándale, sí, un episodio completo de mentadas de madre, ¿no? Exacto. Por ojete. Va, oye, pinche bueno, culpa. sí. Bueno, entonces a ver. Entonces, ibas tú. Ibas tú, a ver, entonces. Bueno. Ahora, entonces, Pues Manuel. vamos a cerrar. Pues yo coincido con el joven bajero. Y yo creo que también, digamos, Fripp empieza sin querer a abrir un camino para las siguientes posibilidades que pueda tener él para tocar, digámoslo así. Un sonido ya muy propio, una serie de músicos que creo que él ya tiene muy claro que puede hacer con una super banda y que después lo vamos a ir viendo. Y al mismo tiempo también una búsqueda que tiene que ver, que está relacionada con colaboraciones como con David Bowie, con la pieza esta de Héroes que ahora están tocando en vivo. Y bueno, yo creo que nos vamos a llevar sorpresas muy interesantes de todo el trabajo que hace Fripp para la consolidación de una nueva banda que, como dice Ariel, no es Crimson, pero se acaba convirtiendo en Crimson. No quería que fuera Crimson. Es un pre-Crimson, un post-Crimson y no sé. O sea, los 80s vienen a proponer algo muy interesante para la banda. Bueno, pues así concluimos entonces. Los esperamos en el siguiente programa. El bajero parece que se lo quiere aventar. Ya dijo sus maldiciones, pero parece que se va a aventar. Entonces, escúchenos para la siguiente. En la siguiente etapa de esta guía podcast para los interesados y absortos en King Crimson. Nos escuchamos. Adiós. Digan adiós, muchachos. Sí. Adiós, amiguitos. Adiós. Uy.